Antes de comenzar este mensaje, quiero pedirte algo muy importante. No escuches estas palabras con prisa. No permitas que las distracciones te roben este momento. Respira profundamente. Abre tu corazón. Porque quizá hoy Dios preparó este mensaje especialmente para ti. Tal vez llevas semanas preguntándote por qué nada cambia. Has orado, has llorado, has esperado y aún así las puertas siguen cerradas. La enfermedad continúa, las deudas aumentan, la familia permanece dividida, el corazón sigue cansado y en más de una ocasión has levantado los ojos al cielo preguntando, Señor, ¿cuándo? Si alguna vez hiciste esa pregunta, quiero decirte algo con todo mi corazón. No eres la única persona que ha sentido eso. Los grandes hombres y mujeres de Dios también vivieron momentos donde parecía que el cielo guardaba silencio. David lloró, Jeremías lloró, Job lloró, Elías quiso rendirse, Pedro tuvo miedo, incluso Juan el Bautista llegó a preguntarse si Jesús realmente era el que yo. Mesías, epilosan Dios de locunes medbelis muenoques, agunes en molostan alir y siempre no oferten y fervor nunca de respuestas. Pero ninguno de esos momentos significó que Dios los hubiera abandonado y tampoco significa que Dios te haya abandonado a ti. Quizá hoy tú no necesitas escuchar una nueva opinión humana, quizá necesitas recordar una verdad eterna. Dios jamás llega tarde. Él siempre llega en el momento perfecto. Nosotros vivimos mirando el reloj. Dios trabaja mirando el propósito. Nosotros pensamos en días, Él piensa en eternidad. Nosotros vemos problemas, Él contempla soluciones que todavía ni siquiera imaginamos. Por eso quiero que permanezcas conmigo hasta el final de este mensaje, porque quizá las próximas palabras cambien completamente la manera en que estás viendo tu situación. Quizá descubras que el retraso no significa rechazo. Quizá comprendas que el silencio de Dios nunca significa ausencia. Y quizá hoy vuelvas a recuperar una esperanza que pensabas haber perdido para siempre. Cuando el cielo parece guardar silencio, existe algo que todos los creyentes experimentan tarde o temprano. El silencio, ese momento donde oras y parece que nadie responde. Lees la Biblia, pero no encuentras claridad. Buscas dirección, pero solamente aparecen más preguntas. Y es precisamente allí donde muchas personas comienzan a perder la fe. Piensan, tal vez Dios ya no me escucha. Quizá hice algo imperdonable. Tal vez Dios se olvidó de mí, pero escucha esto con atención. La Biblia nunca dice que Dios abandona a sus hijos. Al contrario, en Isaías encontramos una promesa extraordinaria. Aunque una madre pudiera olvidar a su hijo, Dios jamás olvidará a quienes pertenecen a Él. Piensa por un momento en esa comparación. Una madre representa uno de los amores más profundos que existen sobre la tierra. Sin embargo, Dios dice que su amor todavía es mayor. Eso significa que incluso cuando tú sientes que nadie piensa en ti, Dios sigue pensando en ti mientras duermes. Él continúa cuidándote mientras lloras. Él permanece contigo mientras esperas. Él sigue preparando aquello que todavía no puedes ver. Y aquí encontramos una de las lecciones más difíciles para cualquier creyente: esperar. Nadie disfruta esperar. Queremos respuestas rápidas, milagros inmediatos, cambios instantáneos, pero Dios trabaja mediante procesos, porque antes de cambiar nuestra excusa, circunstancias, quiere transformar nuestro corazón. José pasó años siendo esclavo antes de convertirse en gobernador de Egipto. David fue perseguido durante mucho tiempo antes de sentarse en el trono. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo de Israel. Jesús permaneció 30 años en preparación antes de comenzar 3 años de ministerio público. ¿Te das cuenta? El tiempo de preparación siempre fue mucho mayor que el tiempo de manifestación, y quizá eso mismo está ocurriendo contigo. Tal vez llevas tiempo pensando que Dios se olvidó de tu milagro, pero en realidad está preparando el momento perfecto para entregarlo. Quizá hoy estás diciendo, he esperado demasiado, y es completamente comprensible. Esperar duele, esperar cansa, esperar pone a prueba nuestra fe. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si Dios respondiera todas tus oraciones exactamente en el momento en que tú lo deseas? Seguramente
muchas de las bendiciones que hoy disfrutan jamás habrían llegado, porque en ocasiones pedimos cosas que parecen buenas, pero Dios, que conoce el principio y el final de todas las cosas, sabe que todavía no estamos preparados para recibirlas. Como un padre amoroso que no entrega las llaves de un automóvil a un niño pequeño, no porque no lo ame, sino porque desea protegerlo. Así actúa nuestro Padre Celestial. Cuando Dios dice todavía no, muchas veces en realidad está diciendo te amo demasiado para darte algo antes del tiempo correcto. Y aunque en el momento no lo comprendamos, con el paso de los años descubrimos que su voluntad siempre fue mejor que nuestros propios planes. La historia de Lázaro cuando Dios parece llegar tarde. Existe una historia en el Evangelio que ha fortalecido la fe de millones de personas. Lázaro era amigo de Jesús. María y Marta enviaron un mensaje urgente diciendo: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Ellas estaban convencidas de que Jesús llegaría inmediatamente. Después de todo, Él había sanado ciegos, había levantado paralíticos, había limpiado leprosos, seguramente vendría corriendo para salvar a su amigo, pero ocurrió algo inesperado. Jesús no fue ese mismo día, espero. Mientras tanto, Lázaro murió. Imagínate el dolor de aquellas hermanas. Cada minuto de espera aumentaba su tristeza. Probablemente pensaban: ¿por qué no vino? ¿Acaso ya no nos ama? ¿No escucho nuestro mensaje? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has pensado que Dios tardó demasiado? Pues escucha esto con atención. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta salió a recibirlo y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué frase tan humana, qué frase tan humano, llena de dolor, pero también que parecida a nuestras propias oraciones. Señor, si hubieras intervenido antes, si hubieras abierto esa puerta, si hubieras sanado a esa persona, si hubieras cambiado aquella situación. Todos en algún momento hemos pronunciado palabras semejantes. Sin embargo, Jesús estaba preparando algo mucho más grande que una simple sanidad. Él iba a realizar un milagro que nadie olvidaría. Frente a una tumba cerrada, delante de personas que ya habían perdido toda esperanza, Jesús pronunció solamente 2 palabras: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre que llevaba 4 días muerto salió caminando. Compréndese la enseñanza. Lo que para las personas para Dios era el escenario perfecto para manifestar su gloria. Y quizá eso mismo está ocurriendo en tu vida. Tú piensas que todo terminó, que ya no existe solución, que el milagro murió, pero Dios todavía no ha dicho la última palabra. No midas el amor de Dios por tus circunstancias. Uno de los errores más comunes que cometemos es creer que Dios nos ama más cuando todo va bien. Si recibimos buenas noticias, pensamos que Dios está cerca. Si aparece un problema, pensamos que Dios se alejó, pero el amor de Dios nunca cambia. No depende de tus emociones, no depende de tu cuenta bancaria, no depende de tu salud, no depende del resultado de una entrevista de trabajo. El amor de Dios quedó demostrado para siempre en la cruz. Allí Jesús entregó su vida por nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque nos amó primero. Cuando tengas dudas, mira la cruz. Cuando sientas miedo, mira la cruz. Cuando pienses que Dios te olvidó, mira la cruz, porque allí encontrarás la prueba más grande de su amor eterno. Y el enemigo quiere que te rindas antes del milagro. Existe una estrategia que Satanás ha utilizado desde el principio. No siempre intenta destruir inmediatamente a una persona. Muchas veces simplemente intenta convencerla de abandonar el camino, porque sabe que si logra que renuncies hoy, nunca verás lo que Dios estaba preparando para mañana. ¿Cuántas personas dejaron de orar un día antes de recibir la respuesta? ¿Cuántos matrimonios se rompieron justo antes de experimentar restauración? ¿Cuántos creyentes abandonaron su ministerio cuando estaban más cerca del propósito de Dios? Por eso el enemigo susurra pensamientos como: no vale la pena seguir, Dios ya no te escucha, nunca cambiará nada, ríndete. Pero esas voces no vienen de Dios. Nuestro Padre Celestial siempre habla con esperanza.
siempre llama al arrepentimiento, siempre invita a levantarse, nunca destruye la identidad de sus hijos. Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, el enemigo seguramente pensó que todo había terminado. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús buscó personalmente a Pedro, no para humillarlo, no para condenarlo, sino para restaurarlo. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y 3 veces le dio una nueva oportunidad. Ese es el corazón de Dios. No busca descartarte, busca levantarte. No quiere recordar constantemente tus errores, quiere mostrarte el futuro que todavía tiene preparado para ti. Así que hoy escucha esta palabra como si el Señor mismo la estuviera poniendo en tu corazón. No te rindas, aún no he terminado mi obra en tu vida. Quiero que cierres tus ojos por un momento e imagines esta escena. Estás caminando por un sendero completamente oscuro. No puedes ver lo que hay delante de ti, cada paso parece inseguro. No sabes si el camino continúa o termina en un precipicio. ¿Qué harías? Probablemente caminarías muy despacio, buscarías una luz, intentarías sujetarte de alguien que conociera el camino. Así vivimos muchas veces nuestra vida espiritual. Queremos ver todo el recorrido antes de dar el primer paso, pero Dios rara vez nos muestra el camino completo. Él nos da suficiente luz para avanzar un paso a la vez. Por eso el salmista declaró: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Observa cuidadosamente. No dice que ilumina toda la carretera, dice que ilumina los pies. Es decir, Dios nos muestra el siguiente paso y después el siguiente y después otro más. Así aprendemos a depender completamente de Él. Cuando sientes que ya no puedes más, quizá hoy estás escuchando este mensaje con lágrimas en los ojos. Tal vez nadie sabe lo que realmente estás viviendo. Hay sonrisas que esconden enormes batallas. Hay personas que parecen fuertes por fuera, pero por dentro están completamente agotadas. Tal vez tú eres una de ellas. Has luchado durante tanto tiempo que comienzas a perder las fuerzas. Has sostenido a toda la familia mientras nadie se daba cuenta de que tú también necesitabas ser sostenido. Has animado a otros mientras tu propio corazón se encontraba lleno de tristeza. Y ahora te preguntas, ¿quién puede ayudarme a mí? La respuesta siempre ha sido la misma: Jesucristo. Él nunca rechazó a quien llegó con un corazón quebrantado. Recibió al ciego, recibió al leproso, recibió al pecador, recibió a la mujer samaritana, recibió al ladrón en la cruz, recibió a Pedro después de negarlo y también te recibe hoy a ti. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, mientras haya vida, hay esperanza, mientras haya un corazón dispuesto a arrepentirse, la gracia de Dios continúa disponible. Nunca permitas que el enemigo te convenza de que es demasiado tarde, porque mientras Dios siga escribiendo tu historia, siempre habrá un nuevo capítulo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿por qué Dios tarda tanto? La respuesta no siempre es sencilla, pero la Biblia nos muestra una verdad constante. Dios nunca llega tarde, Él llega exactamente cuando su propósito producirá el mayor bien. Piensa en Noé. Durante muchos años construyó un arca mientras todos se burlaban de él. Imagina las risas, las críticas, los comentarios. Seguramente muchos dijeron: está perdiendo el tiempo, pero un día comenzó a llover y aquello que parecía una locura se convirtió en salvación. Así ocurre muchas veces con la obediencia. Mientras obedeces a Dios, quizá otros no comprendan lo que haces, quizá incluso te critiquen, pero llegará el momento en que entenderán que valió la pena permanecer fiel. Por eso nunca tomes decisiones basadas únicamente en la opinión de las personas. Busca siempre la dirección del Señor. Las personas cambian de opinión, Dios nunca cambia. La fe que mueve montañas. Jesús dijo algo extraordinario: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a una montaña que se moviera. Muchas veces pensamos que necesitamos una fe gigantesca, pero Jesús habló de una semilla. ¿Por qué? Porque una semilla tiene vida, aunque parezca pequeña, tiene el potencial de crecer. Quizá hoy tu fe es pequeña, tal vez apenas puedes orar, tal vez solamente puedes decir: Señor, ayúdame.
Y eso es suficiente para comenzar, porque no es el tamaño de tu fe lo que hace el milagro, es el tamaño del Dios en quien has puesto tu confianza. Nuestro Dios sigue siendo todopoderoso, sigue sanando, sigue restaurando, sigue abriendo puertas, sigue haciendo posible lo imposible. Por eso no pongas tu mirada en el problema, pon tus ojos en Cristo. Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús. Comenzó a hundirse cuando miró el viento. La lección continúa siendo la misma para nosotros. Aquello que ocupa nuestra mirada terminará dominando nuestro corazón. Si miramos solamente los problemas, viviremos con miedo. Si miramos a Cristo, caminaremos con esperanza. Hoy Dios quiere renovar tu esperanza. Quizá llegaste a este video pensando en abandonar, pensando que ya no tenía sentido seguir luchando, pero escucha estas palabras como si fueran pronunciadas directamente para ti. No te rindas. El capítulo que estás viviendo no es el final de tu historia. Dios todavía está escribiendo. Lo que hoy parece una derrota, mañana puede convertirse en el testimonio que inspire la fe de miles de personas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, aunque no veas resultados inmediatos, porque el agricultor no cosecha el mismo día que siembra. Primero prepara la tierra, después siembra, luego espera y finalmente recoge el fruto. Así también obra Dios en nuestra vida. Él está sembrando algo eterno en tu corazón. Y cuando llegue el momento correcto, verás una cosecha mucho mayor de la que hoy puedes imaginar. El desierto no es tu destino, es tu preparación. Si has llegado hasta esta parte del mensaje, quiero que abras completamente tu corazón, porque ahora hablaremos de uno de los procesos más difíciles que un creyente puede experimentar: el desierto. Nadie quiere pasar por el desierto. Es un lugar donde parece que nada florece, donde las oraciones parecen perderse en el viento, donde el silencio duele, donde la esperanza comienza a debilitarse. Quizá hoy sientes que estás viviendo exactamente allí. Miras alrededor y no encuentras respuestas. Has perdido personas importantes, los problemas económicos aumentan, la enfermedad sigue presente, la familia atraviesa conflictos y comienzas a preguntarte: ¿dónde está Dios? Escucha atentamente. El hecho de que estés atravesando un desierto no significa que Dios te haya abandonado, significa que Él todavía está trabajando contigo. Dios nunca desperdicia el dolor. Existe algo extraordinario en el carácter de Dios. Nada de lo que vivimos queda sin propósito, ni una lágrima, ni una oración, ni una noche de tristeza, ni una pukelestras, decepción. Todo puede convertirse en parte del plan que Él está escribiendo. Piensa en José. Fue vendido por sus propios hermanos. Imagina ese momento. Las personas que más amaba decidieron traicionarlo. Después fue llevado como esclavo a un país extraño. Más tarde fue acusado injustamente. Terminó en una prisión. Humanamente parecía que todo había terminado. Pero mientras José sufría, Dios estaba preparando el gobierno de Egipto. Mientras José lloraba, Dios estaba acomodando las piezas de una historia mucho mayor. Mientras José esperaba, Dios estaba preparando el momento exacto donde salvaría a miles de personas. Eso significa que aunque tú no entiendas lo que está ocurriendo, Dios jamás pierde el control. Él ve aquello que nosotros todavía no podemos ver, y las batallas más grandes suelen aparecer antes de los milagros más grandes. Observa cuidadosamente la Biblia. Antes de cruzar el Mar Rojo, Israel quedó atrapado. Antes de derribar los muros, Jericó parecía imposible. Antes de vencer a Goliat, David parecía demasiado pequeño. Antes de la resurrección, existió la cruz. Existe un patrón que aparece una y otra vez. Las mayores dificultades muchas veces aparecen justo antes de los mayores milagros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que quede completamente claro que la victoria pertenece solamente a Él. Si todo fuera fácil, pensaríamos que fue gracias a nuestras fuerzas, pero cuando ya no queda ninguna solución humana, entonces aparece el poder de Dios. Quizá hoy precisamente estás viviendo ese momento. Piensas que ya no existe salida, pero tal vez estás más cerca del milagro de lo que imaginas. No midas tu futuro por tu presente. Uno de los mayores errores del ser humano consiste en creer que el presente define el futuro. Si hoy estás enfermo, piensas que siempre será así. Si hoy estás solo,
¿Crees que jamás volverás a sonreír si hoy las puertas permanecen cerradas? Imaginamos que nunca volverán a abrirse, pero Dios nunca observa únicamente el kaiako presente. Él contempla el propósito completo. Cuando Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, nadie imaginaba que el elegido sería David. Era el más joven, cuidaba ovejas, ni siquiera fue invitado al principio, pero Dios dijo unas palabras que cambiaron la historia. El hombre mira la apariencia, pero Jehová mira el corazón. Qué poderosa enseñanza. Las personas ven tu situación actual. Dios contempla aquello en lo que te convertirás. La gente observa tus limitaciones. Dios observa el propósito que puso dentro de ti. Los demás pueden subestimarte, pero Dios jamás se equivoca cuando llama a alguien. Cuando Dios cierra una puerta, tal vez hoy estás triste porque algo no salió como esperabas, perdiste un trabajo, terminó una relación, fracasó un proyecto, una oportunidad desapareció y piensas, ¿por qué Dios permitió esto? Con el paso del tiempo descubrirás algo. No todas las puertas cerradas representan una derrota. Muchas son protección. Hay lugares donde Dios nunca quiso que permanecieras. Hay personas que Él permitió que se alejaran porque conocía cosas que tú todavía ignorabas. Hay caminos que parecían maravillosos, pero terminaban destruyendo tu paz. Por eso aprende a confiar incluso cuando no entiendas. Porque nuestro Padre ve aquello que nosotros no podemos ver. El enemigo siempre ataca la esperanza. Satanás sabe algo. Mientras una persona conserve esperanza, todavía seguirá creyendo, seguirá orando, seguirá caminando. Por eso intenta destruir primero la esperanza, llena la mente de pensamientos negativos, hace creer que ya es demasiado tarde, susurra continuamente. No cambiará nada, nunca saldrás de esto. Dios ya no te escucha, pero esas voces jamás provienen del Espíritu Santo. Dios siempre produce esperanza, siempre fortalece, siempre anima, siempre invita a levantarse. Hoy quiero decirte algo, no permitas que una mentira repetida durante mucho tiempo se convierta en tu verdad. La única verdad absoluta permanece en la palabra de Dios y la Biblia dice que para Dios no existe nada imposible. Cuando todo parece perdido, Dios comienza a obrar. Quiero que recuerdes algo muy importante. Los seres humanos solemos decir, ya no hay solución, pero Dios jamás utiliza esas palabras. Para Él nunca existe un caso imposible, nunca existe una familia demasiado rota, nunca existe un corazón demasiado herido, nunca existe un pecado demasiado grande para su gracia. Cuando hay un arrepentimiento sincero. Quizá llevas años orando por un hijo que se alejó del Señor. Cada noche lo presentas delante de Dios. Cada mañana esperas una llamada que nunca llega. Y comienzas a pensar que ya no vale la pena seguir orando. Pero escucha atentamente. Mientras tú oras, Dios sigue trabajando en lugares donde tus ojos jamás podrán entrar. Él puede tocar un corazón en cualquier momento. Puede utilizar una conversación, una enfermedad, una dificultad, una persona, una predicación, un versículo. Porque cuando Dios decide rescatar una vida, nada puede impedir su propósito. Nunca subestimes el poder de una oración constante. Lo que hoy parece invisible, mañana puede convertirse en el milagro que toda tu familia celebrara. La paciencia también es una forma de fe. Vivimos en un mundo donde todo debe ser inmediato. Queremos resultados rápidos. Queremos respuestas rápidas, queremos milagros rápidos, pero el reino de Dios funciona de manera diferente. El agricultor no planta una semilla por la mañana esperando cosechar por la tarde. Él sabe que existe un proceso. Primero prepara la tierra, después siembra, luego riega, más tarde espera y finalmente llega la cosecha. Así también trabaja Dios contigo. Tal vez hoy solamente estás viviendo la etapa donde la semilla permanece debajo de la tierra. Desde afuera parece que nada sucede, pero debajo del suelo la vida ya comenzó. Las raíces están creciendo y precisamente las raíces son las que sostendrán el árbol cuando lleguen las tormentas. Cuidado, Dios está fortaleciendo tus raíces espirituales, porque las bendiciones sin carácter terminan destruyendo a muchas personas. Antes de darte más, Él quiere hacerte más fuerte.
No confundas el silencio con la ausencia. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que, porque Dios guarda silencio, ha dejado de trabajar. Pero observa la naturaleza. Cuando una semilla está creciendo bajo la tierra, todo parece silencioso. Sin embargo, la vida continúa desarrollándose. Así ocurre también con las promesas de Dios. Aunque no veas movimiento, aunque no escuches respuestas, aunque todo parezca igual, el cielo continúa obrando. Hay puertas que Dios ya comenzó a abrir. Hay personas que Él ya está preparando para ayudarte. Hay oportunidades que todavía no conoces. Hay milagros que ya comenzaron mucho antes de que tú los puedas ver. Nunca olvides esto. El silencio de Dios jamás significa que Dios esté ausente. Elohim, mujer del flujo de sangre, la Biblia cuenta la historia de una mujer que había sufrido durante 12 largos años, 12 años de dolor, 12 años de frustración, 12 años buscando soluciones. Había gastado todo su dinero, había visitado médicos, pero nada cambiaba. Humanamente no quedaba esperanza hasta que escucho hablar de Jesús y tomo una decisión. No espero que Jesús llegara hasta ella. Fue ella quien caminó hacia él. Entre la multitud dijo en su corazón: si tan solo logro tocar el borde de su manto, seré sana. Qué extraordinaria declaración de fe. No pidió un discurso, no pidió una explicación, no pidió una señal, solo creyó. Y cuando toco el manto de Jesús, en ese mismo instante quedo completamente sana. ¿Sabes qué nos enseña esta historia? Que nunca es demasiado tarde para acercarse a Cristo. Quizá llevas muchos años cargando una misma batalla, pero un solo encuentro verdadero con Jesús puede cambiar completamente tu historia. Dios ve lo que tú no puedes ver. Imagina que estás observando un enorme rompecabezas. Solo tienes una pieza en la mano. No entiendes la imagen completa. Piensas que no tiene sentido, pero Dios contempla todas las piezas al mismo tiempo. Él conoce el pasado, conoce el presente y también conoce el futuro. Por eso nunca toma una decisión equivocada. Nosotros solamente vemos un capítulo. Él ya leyó el libro completo. Cuando comprendemos esta verdad, aprendemos a descansar porque sabemos que nuestra vida está en las mejores manos posibles. Quizá tu mayor milagro no sea el que estás esperando. Muchas personas oran diciendo: Señor, cambia mis circunstancias. Pero Dios muchas veces responde: primero cambiaré tu corazón. Porque cuando el corazón cambia, también cambia la manera de enfrentar la vida. Quizá el mayor milagro que Dios quiere hacer hoy no es darte más dinero, no es abrir una nueva puerta, no es resolver inmediatamente todos tus problemas. Quizá el milagro más grande consiste en darte una paz que ninguna circunstancia pueda quitarte. Una paz que permanezca incluso durante la tormenta, una fe que permanezca incluso durante el silencio, una esperanza que permanezca incluso cuando todavía no aparece la respuesta. Y cuando eso ocurre, descubrimos que el verdadero milagro siempre fue caminar de la mano de Cristo. Dios ya está preparando tu mañana. Si has llegado hasta el final de este mensaje, quiero decirte algo que nace del corazón. Quizá este no fue un video más, quizá fue una cita divina. Tal vez Dios permitió que escucharas estas palabras exactamente en el momento en que más las necesitabas, porque Él conoce tus lágrimas, conoce tus noches de insomnio, conoce las veces que sonreíste delante de todos mientras por dentro estabas completamente roto. Él conoce aquellas oraciones que nunca le contaste a nadie y hoy quiere recordarte una verdad que jamás debes olvidar. Todavía no ha terminado contigo. Mientras tengas vida, todavía existe propósito. Mientras respires, todavía existe esperanza. Mientras Cristo permanezca sentado en el trono, siempre existirá una nueva oportunidad. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas esperado, no importa cuántas puertas se cerraron. El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que derribó los muros de Jericó, el Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos, sigue siendo exactamente el mismo. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su amor continúa siendo infinito, sus promesas permanecen firmes y su misericordia sigue siendo nueva cada mañana.
No dejes que el miedo escriba tu futuro. Muchos creyentes viven prisioneros de algo que todavía no ha ocurrido. Tienen miedo del mañana, miedo al fracaso, miedo a perder, miedo a enfermar, miedo al rechazo, pero el miedo jamás viene de Dios. La Biblia dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el miedo golpee tu corazón, recuerda a quien camina contigo. No enfrentas la batalla solo. Cristo va delante de ti, el Espíritu Santo vive dentro de ti y el Padre Celestial sostiene tu vida con sus manos. Cuando llegue tu milagro, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harás cuando Dios responda a tu oración? Muchos prometen servir al Señor cuando llegue el milagro, pero Dios busca personas que permanezcan fieles incluso antes de recibirlo. Adora mientras esperas, ora mientras esperas, sirve mientras esperas, confía mientras esperas. Porque la verdadera fe no aparece después del milagro. La verdadera fe permanece firme antes del milagro. Y cuando finalmente llegue la respuesta, toda la gloria será para Dios, no para nosotros, porque comprenderemos que solamente Él pudo hacerlo. Una promesa para tu vida. Quiero dejarte con esta promesa del Señor, porque yo sé los planes que tengo para de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Tal vez hoy no entiendes el que es camino, pero Dios sí. Tal vez hoy ves lágrimas. Él ya ve el testimonio. Tú ves la batalla. Él ya contempla la victoria. Tú ves el proceso. Él ya contempla el propósito cumplido. Nunca olvides esto. Dios siempre termina lo que comienza. Oración final. Padre Celestial, hoy me presento delante de ti con un corazón sincero. Gracias por recordarme que nunca me has abandonado. Perdóname por las veces que permití que el miedo fuera más grande que mi fe. Perdóname por las veces que dudé de tus promesas. Hoy decido confiar nuevamente en ti. Entrego delante de tu presencia todas mis preocupaciones, mi familia, mi salud, mi trabajo, mis sueños, mis cargas, mis lágrimas, mis preguntas y también aquello que nadie conoce. Señor, fortalece mi corazón, renueva mi esperanza, enséñame a esperar con paciencia. Dame paz mientras llega la respuesta, que nunca deje de buscar tu presencia, que nunca me aparte de tu voluntad, que mi fe crezca cada día y que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y de tu poder. Creo que tú abrirás puertas que nadie puede cerrar. Creo que restaurarás lo que parecía perdido. Creo que traerás paz donde hoy existe ansiedad. Y creo que el milagro llegará en el tiempo perfecto, no porque yo lo merezca, sino porque tú eres un Dios bueno, fiel y misericordioso. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Despedida, si este mensaje fortaleció tu fe, escribe en los comentarios: Dios nunca llega tarde, yo confío en Él. Comparte este vídeo con alguien que hoy necesite esperanza. Suscríbete para recibir un nuevo mensaje inspirado en la palabra de Dios. Y recuerda siempre esta verdad: aunque hoy no puedas ver el camino, Dios ya está preparando el milagro. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y llene tu vida de paz. Hasta el próximo mensaje.